Mañana les estaré compartiendo la grabación, se las envío por el grupo para que lo tengan muy presente y vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, espero que hayan pasado esta semana muy bien. Recuerden que esta semana nos tocó hacer una contingencia y hacer el trabajo de manera virtual, ya que hoy la universidad está en un evento navideño, entonces casi esta semana estaban cerrando un poquito más temprano y estábamos adecuando unas actividades, inclusive el 7 que cayó martes, a festivo miércoles, y el jueves también tuvimos una dinámica con otras actividades, entonces por eso ayer se realizó la clase de manera virtual, es la misma clase de hoy, y la realización entonces del trabajo de hoy es que vamos a hacer una construcción, el día de hoy vamos a hacer un resumen y aplicar como los conceptos que llevamos hasta el momento, con un nuevo proyecto, un proyecto que lo llamamos PET, que es una empresa que realiza importaciones y exportaciones, digamos así, de unos productos. Vamos a trabajar con un proyecto nuevo, hoy vamos a iniciar desde cero y hacemos como varias cositas. Aplicamos los conceptos que ya hemos visto, hacemos retroalimentación, aplicamos conocimiento, retroalimentamos y adicionalmente entonces empezamos a hacer el proyecto. En transcurso de la clase yo les voy dando unos espacios, ¿sí? Para que ustedes vayan construyendo. Recuerden que yo primero voy explicando y adicionalmente ustedes ya después van organizando. Bueno, antes de empezar, les quiero mostrar que estoy en la página de Microsoft de Power BI, donde acá en la misma página de Power BI, acá en información general, ustedes pueden entrar ahí donde dice casos de éxito y pueden ver la cantidad de casos de éxito, cómo han ayudado a grandes empresas como Nokia, Hewlett Packard, Nestlé, ¿cierto? Adobe, Laboratorio Farmacéutico Bayer, entran a cada uno de ellos si quieren, ya esto se los dejo ahí como, digámoslo así, para que ustedes analicen y cómo ellos han aplicado, por ejemplo, por ejemplo, en este de diciembre del 2020, montaron este artículo, cómo han centralizado sus datos, creando reportes y agilizando un poquito más los procesos del análisis de todos sus productos con todos los cuadros de mando, ¿cierto? Y con todas las visualizaciones pertinentes para cada uno de los campos como tal, ¿sí? Adicionalmente abajo le muestran historias similares para que lo tengan muy presente, ¿vale? Eh, Dentro de la retroalimentación, entonces empezamos teniendo en cuenta que vamos a hablar entonces es lo que conocemos nosotros como Power BI, ¿cierto? Uy, aquí me quedó mal. Bueno, bájalo así, sí, bajar así. Y adicionalmente, vamos a recordar los tres pasitos que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que tenemos que tener en cuenta tres pasos para la realización y organización de nuestros informes, de la utilización de la aplicación como tal. Y tres, la realización de informes, o más conocidos como la dashboard. Bueno, hoy vamos a agregar un campito adicional, que es como el tema de reportes, ¿sí? Ya estamos en la fase final del curso, donde hoy hacemos resumen, la próxima clase organizamos un poquito los reportes, y por último entramos a la fase de compartir y las publicaciones, cómo se publica, ¿vale? Listo. Entonces, recuerden que casi todos los proyectos tienen que pasar, digo que casi todos, porque hay algunos que de pronto ya se han trabajado y lo que hay que hacer es hacer algunos ajustes, por ejemplo, como en el modelado de datos. Ahorita hacemos unos ejemplos relacionados con eso y frente al tema de la dashboard y los reportes como tal, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Bueno, para el proyecto vamos a necesitar los siguientes archivos, ¿sí? Vamos a necesitar entonces, el proyecto lo vamos a llamar PET, ¿sí?
Y vamos a necesitar los siguientes archivos. ¿Dónde están los archivos? Entonces les voy a volver a mostrar dónde están los archivos para que los vayan descargando, para que los vamos trabajando. Entonces voy a entrar a la plataforma de Classroom como tal. Espérenme un momento, me paso de... ahí, no es acá. Recuerden que ya estoy en la plataforma de Classroom donde tenemos ahí, donde se han compartido los materiales, los videos, las guías. Y ahí en el menú, en la parte de arriba donde dice trabajo de clase, aparece la introducción, que es el primer módulo de todos los módulos que hemos trabajado como tal, y vamos a entrar al segundo enlace que dice herramientas de Power Excel, ¿sí? Dentro de herramientas de Power Excel se les van a abrir dos subcampos o dos subcategorías, una que es la imagen de cómo trabajamos hasta el momento lo que llevamos hecho y cómo es el proceso, digamos así, de todo el plan de trabajo de la herramienta con los informes y todo el análisis de datos y la nube que dice Power Excel, herramientas de Power Excel. Entro a la nube, yo les voy a dar un espacio de 2 minuticos muchachos para que lo hagan y vamos a descargar los siguientes archivos. Recuerden que ahí están todos los archivos que hemos compartido, ¿sí? Con los que hemos trabajado y vamos a trabajar con uno que se llama primero PET, pedidos globales. Aquí se los voy a anotar. Entonces el primero que tenemos que enlazar, ¿sí? Se llama, que es el principal, PET, pedidos globales. El segundo archivo que vamos a utilizar se llama objetivos PET. Y vamos a descargar dos archivos para hacer algo que aplicamos en un trabajo unificado que se llaman Vendedores 2019 y Vendedores 2020. Pedidos globales. Voy a colocar un poquito más grande para que lo alcancen a ver. El segundo archivo que se llama Objetivos PET. Y esos dos archivos que los voy a colocar aquí como más bien unificados. Un poquito de esto. Vendedores 2019 y Vendedores 2020. Descargan los archivos. Son las y 20, 3 minuticos, hasta las y 23 ahí el espacio, muchachos, para que puedan descargar esos archivos. Recuerden que está en la plataforma de Claro, ¿sí? Entran a Power BI, ¿sí? Trabajo en clase, en introducción buscan herramientas de Power Excel, entran a la nube donde siempre hemos descargado los archivos y ahí están los archivos con esos mismos nombres, PET, pedidos globales, objetivos PET, y buscan dos archivos que llaman Vendedores 2019 y Vendedores 2020. 3 minuticos, muchachos, y iniciamos entonces el trabajo. También le toca a ellos.
Listo. Vamos a darle continuidad entonces después de la descarga de los archivos que acaban de descargar de la plataforma, con estos nombres como aquí se los coloqué. Ya teniendo en su computador, vamos a abrir la herramienta de Power BI. Como les digo, vamos a empezar un proyecto nuevo y vamos a hacer un resumen completo y aplicar unos conceptos que nos faltaron en la clase pasada de algún tema de visualizaciones. La teoría, empezar a crear los reportes. Bueno, empecemos que esto cargue. Mientras va cargando, voy a ir explicando algo. Recordemos que el primer paso de lo que vamos a hacer con estos archivos y con este proyecto es hacer el primer proceso ETL, extracción, transformación y carga de datos. Entonces, acá en este proceso vamos a trabajar primero con el proceso de extracción de datos. Entonces, yo voy a hacer la extracción de datos inicial y ya después ustedes, les doy por ahí unos minuticos para que ustedes lo hagan. Y ahí vamos haciendo el proceso conjuntamente, como tal. Luego de que hagamos la extracción, vamos a hacer entonces estos dos pasos que faltan para el proceso ETL, ¿cierto? Que es la transformación y carga de datos, donde en el Power Query revisamos y analizamos los archivos y luego cerramos y aplicamos y cargamos los datos como tal, ¿sí? Para poder hacer como bien el proceso. Bueno, esto está como demorado un poco. Bueno, ahí sí me cargó. Listo. Recuerden que por el momento no vamos a trabajar con conexión a internet, simplemente voy a cerrar esta pantalla. Y tenemos entonces acá el paso. Bueno, hoy les voy a enseñar algo adicional, que inclusive en el grupo de ayer lo hice. Y en este proceso de extracción, nosotros hemos aprendido a extraer un archivo individualmente y también aprendimos a extraer una carpeta con varios archivos, ¿sí? Recordemos que tenemos una ventaja y una desventaja cuando yo hago la extracción de archivos individualmente con archivos que están dentro de una carpeta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, esta carpeta con todos estos archivos, si yo agrego un archivo o elimino un archivo, automáticamente acá en Power BI se tiene que actualizar, ¿sí? Esa es como la ventaja más grande de uno subir un archivo de manera en carpeta, ¿cierto? Cuando yo subo el archivo individualmente, él solamente me va a tomar ese archivo donde esté la ruta,
lógicamente, cuando vamos a hacer la publicación de informes, vamos a aprender, por ejemplo, si yo cambio la ruta de las carpetas, ¿qué es cambiar la ruta de las carpetas o la ruta de los archivos? Que, por ejemplo, ese archivo lo tengo en el escritorio, pero ya no va a estar en el escritorio, sino que lo voy a mandar a otra carpeta. Eso también se tiene que actualizar acá para que funcione, ¿cierto? Porque es que la idea es que cuando yo abro un archivo, ¿cierto? Y lo organizo todo el archivo, tengo que tener en cuenta que si hago una actualización en ese archivo, o sea, que cambie de ruta, ya que no esté en el escritorio, sino que esté en una carpeta específica que yo voy a compartir con mi equipo de trabajo o con mis compañeros, y también actualice el archivo, acá también se actualice. ¿Listo? Entonces, sencillo, le voy a dar clic en obtener datos, le voy a decir libro de Excel, recuerde que hay tres maneras con los archivos de Excel, lo puedo utilizar desde acá, lo puedo utilizar desde este icono de acá, importar libros que aparece ahí con el logo de Excel, o en este panel que es el nuevo que se ha actualizado dentro de la herramienta y la aplicación de Power BI, o Power BI, que desde aquí también lo puedo hacer. De cualquiera de las maneras, podemos entrar. Entonces voy a buscar los archivos, donde los tengo. Yo los tengo metidos en una carpeta y voy a importar primero el que se llama pedidos globales. Le digo abrir. Él empieza a conectar la herramienta con el archivo de Excel para extraerlo, me abre el navegador y este archivo tiene tres hojitas. Entonces, antes de abrirlo, voy a abrir el archivo aquí en el computador para que hagamos un análisis de esos archivos o de esas hojas, ¿sí? Recordemos que en Excel nos muestra un libro completo o un archivo completo donde tiene tres hojas, una que se llama pedidos, otra que se llama detalles del pedido y otra que se llama personas, ¿sí? Estas personas, ahorita vamos a hacer un cambio porque estas personas que son, inclusive aquí tengo 25, si tengo 25, estas personas las vamos a llamar vendedores, ¿cierto? Para hacer un trabajo ahorita con esos vendedores. Entonces, recuerde que en Excel se ven así en hojitas, pero recordemos que en la herramienta de Power BI, cuando yo los marco, esas hojas, inclusive lo voy a cerrar acá para que no nos presente ningún problema, él me las va a separar, ¿cierto? O sea, me las va a separar con tablas. Noten algo, noten que de entrada en el libro de personas o en la hoja de personas, perdón, mire que tengo que organizar, tengo que transformar los datos porque las columnas van a quedar con nombre columna uno, columna 2, o sea que tengo que colocar la primera fila con encabezados de columna para que me coloque los títulos como son persona y región. En pedido ahorita hacemos el análisis y en detalles de pedido también hacemos el análisis. Ahí están las tres hojitas marcadas, le voy a decir cargar. Recuerde que yo también le puedo dar en transformar datos para que me lleve automáticamente al Power Query o el editor de consultas, pero le voy a dar clic acá en cargar. Le voy a dar clic en cargar y acá en el panel de edición, ahí está cargando, ¿cierto? Las hojas que las va a extraer de ese libro de Excel y las va a separar por tablas. Mírelas acá, aquí van a cargar. En el panel de edición, que en el panel de edición tenemos los filtros, tenemos las visualizaciones y tenemos los campos, me van a aparecer ya las tres tablas cargadas, ¿sí? Ahí están, las tres tablitas cargadas que tenemos hasta el momento, ¿vale? Con ese archivo vamos a trabajar inicialmente, entonces el ejercicio, siendo las 6:30, es que ustedes realicen la extracción de ese archivo Excel y suban esas tres tablitas. 2 minuticos, eso no nos demoramos.
Listo, pregunto. ¿Ya vamos todos igual? ¿Alguno tiene algún inconveniente? ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? Entonces vamos ahí. Sin embargo, la próxima semana que vamos a trabajar en la universidad, martes, jueves y viernes, ¿sí? Recuerde que usted puede seleccionar cualquiera de los días porque esos días de ahí la misma clase. Le seguimos dando continuidad a este ejercicio. ¿Estamos ok? Bueno, bueno, ahora, yo le puedo enseñar algo, ¿sí? Le puedo enseñar algo nuevo que no hemos visto en una de las clases, pero se lo quiero enseñar por si en algún momento lo necesita. Entonces, dentro del proceso de extracción, lo que hicimos es extraer un archivo de Excel que se llama pedidos globales, pedidos globales, y dentro de ese archivo habían tres hojitas, ¿cierto? Como lo muestra entonces la herramienta, una tabla o una hoja que se llama detalles de pedido, otra que llama pedidos y otra que llama persona. Ahí subimos un archivo, extraímos un archivo, perdón, y se dividió en tablas. Pero recuerden que yo también puedo subir una carpeta. Recuerden que para subir una carpeta es tan sencillo como decirle obtener datos, darle clic en más y darle clic en carpeta y conectar la carpeta que yo quiero extraer para que me extraiga toda la carpeta con todos los archivos que tenga. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, entonces esto es algo que voy a dar opcional y aquí lo voy a enlazar acá abajito? ¿Qué pasa si yo no quiero extraer ni siquiera un archivo que tengo en mi computador, sino, por ejemplo, un archivo o una tabla o una matriz que está en una web? ¿Sí? ¿Cómo es el proceso? Entonces vamos a aprender este tema nuevo, ¿sí? Rápidamente, de cómo se extrae, ¿cierto? Entonces voy a hacer la explicación y ustedes si quieren seguir hacen el ejemplo de cómo se extrae una tabla, una matriz o cualquier archivo desde la web, ¿sí? Entonces, para hacer eso, voy otra vez a la herramienta de Power BI, pero antes de extraer, lógicamente, yo tengo que tener una página donde voy a extraer esos archivos. Entonces, acá, ¿cierto? Acá en el buscador voy a escribir lo siguiente, IMF Database 2021. Esta página lo que hace es que nos muestra la base de datos de toda la economía global, o sea, a nivel mundial, ¿cierto? De cómo está la venta de productos. Esto le ayuda mucho a los que trabajan con comercio electrónico, que trabajan con productos de calzado, de ropa, bisutería, joyería, de carros, de todo, ¿sí? Yo voy a entrar a esta página como tal. Mire que la coloqué así. Igualmente se las voy a dejar acá en el enlazadita, digámoslo así, para que lo tengan presente. Estoy en Google IMF Database 2021 y voy a entrar al primer enlace. ¿No? Me lleva entonces a la base de datos. Yo, hacer un pasito. ¿Ok? Así. Entonces me va a llevar a la base de datos de la economía mundial, ¿cierto? Descargar datos o descargar bases de datos de esta página lo puedo hacer por países, lo puedo hacer por grupos de países o lo puedo hacer por un conjunto de datos completo. Yo lo voy a hacer por todos los países, ¿cierto? Vamos a darle clic aquí donde dice por países, ¿sí? Dígale, si alguna cosa no lo vayan haciendo en este momento, que yo enseguida vuelvo y lo explico para que lo hagamos, para que ustedes ya lo hagan y hagan el ejemplo. Listo, entonces aquí hay unos pasos que dice que seleccione cuáles son los países. Entonces yo le voy a decir que voy a seleccionar todos los países. Yo puedo seleccionar, ¿cierto? Pues en una sola geográfica específicamente, África, Oriente, Latinoamérica, ¿cierto? Pero yo voy a hacer el ejemplo con todos los países. Entonces paso el primer paso y le digo nueva consulta, en ese botón azul, que creo que sí me toca seleccionar acá. Vamos a seleccionar este. Sí, seleccioné uno porque si no me va a hacer nueva consulta, sino que me devuelvo. Tengo que seleccionar acá alguno de estos, ¿sí? Por ejemplo, Latinoamérica del Caribe.
Entonces, mire que me va a mostrar ahí lo de la economía de todos los países. Vamos a volver un pasito atrás. A mí me gusta tener como todas economías avanzadas, todos, para que muestre todos los países. ¿Listo? Y ahora sí, mire que ahí me salen todos los países. Si yo quisiera seleccionar solamente un grupo de países, entonces le doy en el más, ¿cierto? Andorra, Australia, sí, no sé, Dinamarca, Francia, Alemania, ¿vale? Pero yo le voy a dejar, no voy a seleccionar ninguno, sino que le voy a decir continuar. Ahora él me pregunta qué base de datos quiero tener. Él me dice Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto. Mire todo lo que aparece. Hay una diferencia de bases de datos ahí, inclusive en el campo de cuentas nacionales, de cuentas monetarias, de comercio. ¿Sí? Por ejemplo, voy a utilizar esta que dice volumen de importaciones, bienes y servicios como para el comercio electrónico o volumen de importaciones de bienes. ¿Sí? Voy a utilizar esta, entonces voy a marcar en el más, la de comercio, voy a marcar en el más y le voy a decir acá continuar. ¿Vale? Me aparece entonces unas notas de qué es lo que va a hacer y le voy a decir preparar informe. Aquí me dice de qué año inicio hasta qué año final más o menos están haciendo unas metas. Yo puedo cambiarlas, por ejemplo, al 2023 o al 2024, ¿sí? Del 2020, ejemplo, puedo cambiar varias y preparar el informe para que me muestre entonces como un archivo ahí en la página web, como un estilo de Excel, ¿cierto? Así preparar informe. Y mire que ya tengo una matriz, ¿sí? Si están viendo que tengo una matriz. Ahora, esta matriz es la que yo tengo que llevar a Power BI. O sea que esto me lo cree como una nueva tabla, ¿sí? Yo le puedo cambiar el nombre a esa tabla y organizarla como yo quiera, ¿vale? Entonces, nuevamente hago el proceso un poco más rápido, por si ustedes lo quieren hacer. Esto es un ejemplo nomás, no lo vamos a necesitar para el proyecto, pero es un ejemplo. Entonces, escribo IMF, Database 2021, Profe, qué pena, tengo una pregunta. ¿sí? Profe, frente a este tema de enlazarlo a como a bases de datos que están en la web, yo lo puedo hacer por plataformas de la misma Microsoft. Por ejemplo, si yo la tengo en el Drive o la tengo se me escapó, se me olvidó la plataforma Ah, de en H. Ajá, exactamente. De ahí también me puedo pegar para que, por ejemplo, varias personas en simultáneo estemos actualizando información y él automáticamente me esté leyendo y me esté arrojando datos en Power BI. Sí, sí. Y eso es lo que estamos viendo acá. Es que no No, entiendo cómo aquí asociarlo. estamos viendo, aquí solamente estamos viendo cómo extraer una tabla o cómo extraer un archivo, pero la Ya. pregunta que me está haciendo sí lo podemos hacer. En algunos casos tenemos que instalar unos plugins y unas extensiones que nos permitan hacer la conexión con esas plataformas. En otros casos nos deja trabajar como son mismas plataformas de Microsoft igual, y otros casos un poquito más avanzados nos toca hacer una especie de mini código, como una especie de funciones DAS con una especie de lenguaje que se utiliza mucho, por ejemplo, Python, para poder hacer unas conexiones un poquito más especializadas. ¿Y eso lo vamos a ver acá o no? O No, ya eso aquí es sí muy lo vemos, avanzado. eso ya lo vemos en el diplomado. Ah, bueno, listo, está bien. Gracias. Sí, pero acá sí no lo vemos. Sí, porque ese es un tema un poquito, sí, ya un poquito más intermedio. Sí, sino que sería muy funcional, porque normalmente dentro de las organizaciones somos varias personas que estamos administrando una base de datos en nube, ¿cierto? Y es muy bacano que el administrador de la información pueda estar teniendo en tiempo real y no tenga que descargar, actualizar. O sea, digamos como automatizar mucho el proceso, evitando como todo esa parte operativa de descargue, baje, monte, actualice, vuelva y suba, ¿cierto? Y digamos que los informes entonces nunca están en tiempo real porque siempre tiene que haber una automatización por parte de las personas. Ajá. Sin embargo, mira, te doy un datico. Esta herramienta, que es la que se sincroniza con lo que me estás diciendo, que se ¿Sí? llama Power Automate, lo que hace es automatizar todos esos procesos y decir, por ejemplo, que si yo hago un trabajo, es como una especie, esto es muy parecido a lo que hacen en marketing digital que se llama el funnel de venta, ¿cierto? Que si, Sí. por ejemplo, un usuario, un compañero de trabajo me escribe, me vaya respondiendo en tiempo real, como con un direccionamiento y una automatización de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que le debe mostrar. Si le muestra el panel, si le muestra la dashboard, aquí donde se puede conectar y todo eso. Ah, ya. Que esa es la que podemos integrar con Power Apps, ¿cierto? Sí, exacto. Ah, ya.
Pues yo no sé hacerlo, pero he visto que lo hacen. Esto lo hacemos en el diplomado. Esta herramienta la utilizamos. Porque aprendemos Ok. a automatizar procesos, ¿sí? Porque para mí es muy complicado siempre que digamos que yo semanalmente tengo que entregar un informe de las exportaciones. Yo trabajo en un puerto y yo tengo que entregar un informe semanal de la importación y exportaciones, cómo está el mercado, cómo se ha comportado en la semana. Para mí es muy complicado con la cantidad de trabajo que yo tengo. Cada 8 días hacer un informe, ¿cierto? Muy detallado y muy organizado, porque ahorita vamos a ver que esto lleva un poco de tiempo. Con esta herramienta nos va a ayudar a automatizar todos esos procesos. Eso, y sobre todo cuando vos tenés un equipo de trabajo que todos te están actualizando información todos los días. Exacto, real. Gracias. Listo. Bueno, entonces vuelvo. IMF Database 2021, entro a la primera página, ¿cierto? A la primera. Y voy a darle clic donde dice por países. Recordemos que tenemos que seleccionar una de estas categorías. Yo voy a seleccionar la que dice economías avanzadas. Si quieren, pueden seleccionar alguno de los países, 3, 4, o si los quieren seleccionar todos, le dicen simplemente continuar en ese botón que aparece aquí. Y luego voy a seleccionar una base de datos. Todo esto son bases de datos, ¿sí? Base de datos que nos la vamos a mostrar como especie de archivo, pero eso son bases de datos. Voy a buscar la que dice comercio y voy a darle clic a la base de datos que dice volumen de importaciones de bienes y servicios. Le voy a dar clic en el más, ¿listo? Y luego que le dije en el más, mire que se me puso de color verde, todas están como en color azul negro. Le voy a dar clic en continuar. Y por último le digo preparar el informe. Recuerden que lo puedo cambiar, yo lo organicé del 2020 al 2024. Le digo preparar informe y ahí me va a mostrar una tablita, más o menos con unos análisis que ellos están haciendo de la economía. Si yo descargo el informe, me va a descargar un archivo de Excel, o sea, me va a descargar esto en una hoja de Excel, una base de datos. Pero yo no lo voy a descargar, sino que lo voy a conectar. Entonces, para conectarlo simplemente tengo que copiar el enlace. Entonces, mire lo que estoy haciendo en la parte de arriba. Voy a seleccionar el enlace cuando llegue aquí y vea toda esta matriz, esa tabla que va a estar muy abajito, ¿sí? Aquí me dice que informe para países y temas seleccionados de hasta octubre del 2021. O sea que nos va a hacer un análisis no hasta el 2024, sino hasta el 2021. Y a medida que vamos pasando los años, él va a actualizar, la página está actualizando y allá también se va a ir actualizando el proceso. Porque nos vamos a pegar a una URL como tal. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ingresar acá, le voy a dar clic en obtener datos, le voy a dar clic en más, mire que por aquí no me aparece ninguna, aquí me aparece para conectarme a SQL, a SharePoint, ¿cierto? Aquí me aparece web, ¿sí? Aquí me aparece porque ya la había utilizado. Si no les aparece, le doy clic en más, les voy a enseñar cómo lo encuentran. Y acá, en este buscadorcito, mire que dice todo, archivo, bases de datos, Azure, otras, le voy a decir web, así, real. Y le voy a dar clic en este, como este mapa, ¿cierto? En este mapa mundi, en ese globito terráqueo. Le digo web, le digo conectar. Y aquí me dice que, por favor, inserte la dirección URL. Nuevamente, entonces hago el proceso de búsqueda de base de datos, ya la encontré, ya les dije cómo la podía. Usted puede descargar el archivo de Excel, obtener datos desde Excel, pero lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la URL, ¿sí? Clic derecho, copiar o control C, me voy para la herramienta de Power BI, obtener datos, le digo más, si no la encuentran en la lista, yo la tengo en la lista, pero la voy a buscar como si no la encontraran en lista y escribo aquí en este buscadorcito web, ¿sí? Le digo seleccionar esta que dice web, le digo conectar, me sale un panel y acá le voy a decir control V, pego la dirección URL y le digo aceptar. Él va a empezar a hacer una conexión con la página web en este momento, va a buscar las bases de datos, matrices, tablas, donde esté ubicado en este momento con ese enlace y me va a mostrar otra vez otra ventana con el navegador y él me va a mostrar qué fue lo que encontró. Mire que ahí ya lo está buscando y ahí me va a mostrar qué fue lo que encontró. El medio que encontró dos tablas y es real, ¿cierto? Vamos a ver la primera tabla que tiene, entonces voy a marcar la primera tabla, ¿sí? Y mire que me muestra, ¿sí? La base de datos ahí lista y la matriz para trabajar. Mire que aquí yo la estoy viendo como vista de tabla, yo también la puedo ver como vista web, ¿sí? Vista web, vista de tabla o vista web.
Aquí la tengo. O vamos a ver que es la tabla número 2. ¿Sí? También tiene, pero la 1 es como la más funcional, la que me dice ahí varias descripciones diferentes. Unidades. Bueno, voy a seleccionar la tabla número 1. Tengo que hacer una transformación de datos con esa tabla. Le digo cargar. Y él me va a traer una nueva tabla acá. Mire que tenemos detalles del pedido, pedidos, personas, y aquí me va a traer esa nueva tabla. En Excel yo puedo hacer eso también, pero es un poquito más complicado porque muchas veces la conexión de la plataforma de Excel no me deja. Miren, acá la tenemos, tabla 1, yo le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? Cambiar el nombre y colocar un nombre a la tabla. Y si yo abro aquí en el panel de creación, que aparece informe, tablas y relaciones, mire que aquí ya me sale entonces la tabla, inclusive ya me la organizó, ¿vale? Eso es lo que les quería mostrar ahí, que yo puedo desde una página web, buscando una tabla, una matriz, un archivo, yo puedo seleccionar el enlace, irme para la herramienta, desde obtener datos, ¿cierto? Desde el informe, obtener datos, y si les aparece aquí web, o si no lo buscan desde más, importan esos datos y seleccionan la tabla o el archivo que necesitan. En este caso, o la hojita, que también la podemos denominar así. La voy a eliminar, que simplemente era un ejemplo para que más o menos estuvieran presentes ahí, que esto no se los había explicado y quería mostrárselos para que vean que también podemos trabajar con eso, ¿vale? Entonces, dándole continuidad al proyecto como tal, entonces vamos a hacer el siguiente paso, que es la transformación y la carga de archivos. Entonces, vamos a hacer este pasito. Para eso, vamos a revisar los archivos, ¿cierto? Para esto, recuerde que tenemos que entrar al botón de inicio y vamos a entrar donde dice, esperen, yo abro esto acá, a transformar datos, ¿cierto? Mire que aquí tengo los tres archivos, o el archivo que me desglosó y solamente me separó por las hojitas que estaban ahí dentro de ese archivo, detalles de pedidos, pedidos y personas, le voy a decir transformar, ¿cierto? Datos. Vamos a ver qué podemos transformar acá, qué tenemos que arreglar. Vamos a darle a actualizar acá. Actualizar o habilitar edición, que también pasa mucho en Excel cuando ustedes abren un archivo de Excel que les sale habilitar edición. Vamos a ver, por ejemplo, la hoja de detalles de pedido. Mire que estoy en el Power Query, ¿cierto? Que es el proceso ETL, hicimos la extracción, ya estamos en transformar datos, organizar. Por ejemplo, este ID de fila que está a número, voy a hacer un ejemplo, yo lo quiero cambiar. Recordemos que hay dos formas de cambiar los campos de la columna, ¿sí? Hay que verificar, este ID de pedido está a texto, está bien, lo vamos a dejar así. ID texto. ¿Por qué? Porque tiene número y letras, ¿cierto? Tiene número y letras, ¿vale? Lo mismo voy a hacer con el que dice ID fila. Por ejemplo, este que dice descuento aplicado, por ejemplo, yo puedo cambiar este campo, esta columna, y le puedo decir que me lo coloque en porcentaje. Recuerde que hay dos formas de hacer esto. La primera forma es ahí donde aparece como esos iconos al lado del nombre de la columna, 1, 2, 3, 1.2, así, es eso que está saliendo acá. Yo lo puedo cambiar y digamos que esta columna yo la quiero colocar porque es un descuento que se está aplicando, de cuál es el porcentaje. Le puedo dar a clic acá y decirle que yo quiero cambiar. Mire que ahí me sale una lista, una validación de datos. Le digo que me lo cambie por un porcentaje, ¿sí? Me dice que sustituir la actual, le voy a decir que sí. Y mire que ella me aplica el promedio, ¿cierto? Perdón, el porcentaje. Lo mismo puedo hacer en la parte de arriba, o sea, desde el botón de inicio, cuando selecciono la columna, dentro del archivo que lo esté trabajando, en el menú de propiedades, ¿sí? Me aparece tipos de datos, porcentaje. Yo también lo puedo cambiar desde aquí. Yo puedo cambiar el tipo de campo que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con esta columna, la primera, que es ID fila, y como todas se están sincronizando con texto, le voy a decir que esto va a ser, mire que ya lo voy a hacer desde el botón inicio, desde la barra de propiedades donde dice tipo de datos. Te le doy clic en la flechita y lo voy a cambiar por un texto. Sustituir actual y listo. Ahí estamos organizando. Eso es lo primero que tenemos que organizar. Ya la he Profe, qué revisado. pena, ese no es tipo fecha. Este no es tipo fecha. O espera, yo verifico algo. Yo lo coloqué texto. Espera que ya me pusiste a dudar. Revisemos el archivo. No, mira que este ID está como un ID fila, que es el que se identifica como los pedidos y los productos. Yo lo voy a cambiar a texto porque los otros campos están como texto, ¿sí?
Mira, texto, Esa es texto. como la cédula de cada producto. No, digamos que es como eso, como la referencia, el código de barras que puede cambiar. Aquí está solamente números, pero puede cambiar también a códigos con letras y números, ¿cierto? Puede ser, digamos, formatos letras y números, entonces por eso lo estoy colocando texto, ¿vale? Bueno, solamente hicimos dos campos en la hoja de detalles de pedido. De ID fila, colocamos el campo texto y la última fila, perdón, la última columna, que es la de descuento aplicado, la colocamos como porcentaje. Esos son los únicos dos cambiecitos que estamos haciendo. Voy a ver la hoja de pedidos. Si quieres, yo ya enseguida les doy el espacio para que lo hagan. Aquí estamos bien, fecha de pedido, fecha de envío, modo de envío, segmento, cantidad, estado, país, región. Sí, estamos ok. Este está ok. Y esta otra es la que tenemos que organizar, ¿cierto? Porque mire que sale columna 1 y columna 2. Mire que esta primer fila es la que tenemos que colocar como encabezado de columna. Para hacer eso, ¿cierto? Para hacer eso, dentro de la hoja de personas, ¿cierto? O la tabla personas, recuerde que me voy al menú de inicio, sí, el menú de inicio, en la parte de arriba, el menú de aplicación, y voy a buscar acá en el menú, en este grupo de transformar, donde dice usar la primera fila como encabezados. Le voy a dar clic ahí y ya me la coloca como encabezado. ¿Listo? Sí, señor. Inclusive ahí nos dice en este momento que tenemos 25 filas, ¿cierto? O sea, 25 vendedores. Esta tabla o esta hoja le voy a cambiar el nombre de personas a vender por vendedores. Ya le puedo decir por qué. Listo. Entonces, hasta este momento ya hicimos extracción y transformación. Nos falta el último paso que es la L, que es la carga de esos archivos, ¿cierto? Entonces, para eso, le voy a dar clic aquí en este botoncito. Recuerde que hay tres opciones: cerrar y aplicar, aplicar y cerrar. Yo puedo aplicar, pero no se me va a cerrar. O puedo cerrar y no va a hacer los cambios que acabamos de hacer. El campo que es unificado, cuando yo ya verifique que todo está ok, ¿cierto? Recuerde que detalles de pedido, en la hojita, hicimos el cambio de ID fila por texto y la última columna que se llama descuento aplicado lo cambiamos por porcentaje, ¿sí? Y de la tabla personas, lo que hicimos fue usar la primera fila como encabezados. Le digo cerrar y aplicar, ahí sí vamos a cerrar y aplicar, ¿vale? Y entonces en este caso ya tenemos eh, las tablas aquí ya organizadas y modificadas. Miren que ahorita me salía columna 1 y columna 2, ya estamos organizadas, ya podemos trabajar. Pero voy a cambiar el nombre de esta hojita que se llama personas, le doy clic derecho y le voy a decir cambiar nombre para que quede como vendedores, ¿sí? Vendedores, porque en tiempo real no son personas, sino que son los vendedores. Le cambié el nombre. Ahora, vamos a aprender otra cosa que hicimos en una clase, que es combinar los archivos. ¿Se acuerdan que nosotros podemos combinar archivos? Entonces, mire qué es lo que pasa. Cuando yo entro a vendedores, voy a entrar a vendedores, tengo 25 vendedores en este momento. Mire, tabla de vendedores, tengo 25 filas. ¿Qué pasa si yo cada año contrato nuevos vendedores o contrato un personal nuevo? ¿Cierto? Entonces, mire que, digamos que este es del 2018, ¿sí? Digamos que en el 2019, así, esto es como un ejemplo, por eso hay tan poquitos. Agrego dos vendedores nuevos. La idea es que cuando yo combine los archivos, entonces en el archivo en tiempo real, acá, que se llama vendedores, deben de aparecer los nuevos dos vendedores que quedaron. O sea que ya no serían 25, sino que serían 27 filas, ¿cierto? Y si me voy para el 2020, creo que hay solamente uno, ¿sí? Entonces ya deberían aparecer 28 vendedores. ¿Y cómo hago eso? Entonces el primer paso, tengo que hacer el mismo proceso que he hecho con todo, ¿sí? Es extraer esos datos. Entonces voy a extraer a los vendedores 2019, mire que inclusive la hoja me carga como hoja 1, ¿cierto? Me carga como hoja 1, le voy a cambiar el nombre, cambiar nombre, le voy a colocar vendedores 2019, ¿cierto? Y cargo la segunda hojita. Entonces me voy nuevamente para inicio, obtener datos, libro de Excel y cargo el 2020. Vendedores 2020, hoja 1, cargar.
Y le voy a cambiar también el nombre a esta. Le voy a decir, cambiar nombre, vendedores 2020. ¿Sí? Listo. Y si quieres hacen el proceso, un minutico, no se demoran nada, súbanlos. Los que ya los vieron me esperan un momento que los compañeros lo hagan. Mientras están terminando de subir, mire que estoy revisando algo, estoy en el menú de creación, aquí voy a entrar al modelo de datos, perdón, a las tablas, al conjunto de datos, y noten que tanto vendedores 2019, que ya le cambié el nombre, como 2020, tenemos que transformarlos y organizarlos para que la encabezado de columnas quede arriba, ¿cierto? La primera fila quede como encabezado de columnas. Entonces, para eso vuelvo al transformar datos, ¿sí? Selecciono la tabla de vendedores 2019, me dice que tengo que hacer una actualización. Esperen que como ya le había trabajado ayer, mínimo me está diciendo. Y selecciono vendedores 2019 y le digo usar la primera fila como encabezados. ¿Okay? Vendedores 2020, le digo usar la primera fila como encabezados. ¿Sí? Ojo, mire lo que voy a hacer acá, le voy a decir aplicar solamente. ¿Por qué no voy a cerrar? ¿Sí? Porque voy a hacer otro paso. Y la idea es que cuando yo entre a vendedores, a la tabla de vendedores real, acá, ya no me aparezcan 25 vendedores, sino que me aparezcan los dos del 2019 y los del 2020. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es combinar estos dos archivos con el de vendedores, ¿cierto? Entonces vamos a repetir cómo se hace eso. ¿Sí? Para hacer eso, tengo que pararme en el archivo original donde se van a adjuntar o se van a anexar una consulta, se va a combinar una consulta. Entonces me voy a ir para vendedores, ¿sí? Colóquenme la atención que yo ahorita les doy el espacio. Se van para el archivo vendedores. Mire que estoy en el Power Query, ¿listo? En el Power Query que otra vez volví a entrar para organizar 2019 la primera columna como encabezados y 2020 la primera columna como encabezados, la primera fila como encabezados, perdón. Luego me voy para vendedor, le dije aplicar, no le dije cerrar y aplicar, sino que le dije aplicar. Me voy para vendedores y recordemos algo, ¿se acuerdan de combinar? ¿Sí? Vamos a combinarlos. Entonces, cuando yo le doy clic en combinar, en la flechita, no en el icono, sino en la flechita, me aparece combinar consultas y anexar consultas. ¿Cuál es la diferencia de las dos? ¿Cierto? Si yo combino, me va a crear un nuevo archivo o una nueva tabla como lo hicimos en una clase. Si yo anexo, me va a anexar a ese archivo, estos dos archivos, y me va a quedar ese mismo archivo con los 28 vendedores como tal. Entonces, selecciono el archivo vendedor o la tabla vendedor, me voy para combinar y le voy a decir acá, no en el icono, sino en la flechita, combinar consultas. Y le voy a dar clic aquí en combinar consultas. Si le digo combinar consultas para crear una nueva, me va a crear también una tabla aparte. Entonces la idea es que todo quede dentro de este archivo. Como todo queda dentro de este archivo, perdón, no le voy a decir combinar, vamos a decirle es anexar. Anexar. Si le digo anexar consultas para crear una, porque voy a anexar los dos vendedores del 2019 y el vendedor del 2020. Si le digo anexar consultas, me va a crear un nuevo archivo. Lo mismo anexar consultas para crear una nueva. Sí, perdón, anexar consultas para crear una, me va a crear un archivo. Si le digo anexar consultas, me va a anexar esos tres vendedores acá, esta tabla de vendedores. Le digo anexar consultas. Mire que él me coloca aquí como un símbolo de esos de tránsito de advertencia, ¿sí? Me dice que dos tablas, no son dos tablas. Vendedores es una, vendedores 2019 es dos, vendedores 2020 es tres, o sea que son tres o más tablas.
Note que aparecen dos cuadros. Esto no lo vimos así porque en la que hicimos inicial creamos una nueva, o sea que creamos un nuevo archivo que le cambiamos el nombre. Aquí lo vamos a hacer anexándolo, ¿sí? 3 o más tablas porque son 3 tablas o 3 archivos. Mire que aquí, tablas para anexar, aparece la actual, la que estoy trabajando, que es la de vendedores. Selecciono la de vendedores 2019 y la tengo que agregar a este otro lado. De este recuadro tengo que pasar los archivos que necesito, las tablas que necesito. Recuerde que pueden ser 3 o más tablas, y mire que tengo muchas más tablas. Entonces agrego la del 2019, un ejemplo, si aquí apareciera en 2021, también puedo agregar la del 2021. Selecciono la del 2020, agregar, y le digo aceptar. ¿Sí? Noten que en los pasos aplicados, él me está generando una consulta nueva, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, mire que ya no tengo 25, sino que ya tengo 28. Ya se agregó a Lourdes, a Sandra y a Enrique. ¿Sí? Voy a borrar este paso y lo voy a volver a aplicar. Tengo 25 vendedores en la tabla de vendedores. Extraje el archivo vendedores 2019 y el archivo 2020. Le cambiamos el nombre en Power BI. Entramos al Power Query. ¿Sí? La primera fila las colocamos como encabezado para vendedores 2019 y vendedores 2020. Le dije aplicar y luego me paro en vendedores. En vendedores me voy a ir para este menú de inicio, me voy para el botón de combinar aquí la validación de datos, le voy a decir anexar consultas, pero desde la flechita, y le digo anexar consultas. Me dice 2 tablas, no son 2 tablas, vendedores es una, 2019 son 2, 2020 son 3, o sea que son 3 o más tablas. Aparecen 2 recuadros, uno donde estamos en el archivo en tiempo real, mire que dice actual entre paréntesis, y los archivos que voy a agregar o los que voy a anexar. Selecciono vendedores 2019, agregar, selecciono vendedores 2020, agregar, y le digo aceptar. Y automáticamente se me crea un paso y aquí ya están agregados los vendedores. Le voy a dar cerrar y aplicar. Si quiere lo hace, me dice si lo hicieron. Vuelvo al informe inicial. Si me carga, ahí se me va a bloquear esto. Ahora sí. Vuelvo al informe inicial y mire que ya tengo listos los datos. Si me voy para Profe, acá, ¿cómo volviste al informe inicial? ¿Dónde le diste? recuerda que para volver al informe me tengo que mover en el bloque de creación, que son estos 3 iconos. Recuerda que aquí me encuentro el modelo entidad relación, ¿cierto? Ah, El pero a mí no me modelo aparecen esos, profe. y el informe, ¿no? No. O sea, se me quedó en la consulta anexada y ahí ya quedó. Dale cerrar y aplicar. Ah, bueno, le tengo que dar cerrar, aplicar, listo. Sí, Ahora sí cerrar y ya, aplicar gracias. y ya te llave para el informe. Ujú. Listo. Bueno, hasta este espacio, si volvemos entonces aquí al bloque de creación, informe, entro a los datos y entramos a vendedores, ya tenemos 28 vendedores, ya no 25, ¿cierto? Porque ahí están ya los del 2019 y los 2020. Si son 30 más, serían 58, así sucesivamente, ¿vale? Ahora, vamos a hacer el siguiente paso, ¿sí? No se preocupe si no le dio, no se preocupe si no le dio, que esa tabla de vendedores solamente la utilicé para, pues esa hojita la utilicé y estos 2 archivos la utilicé para anexar los vendedores. Después cuando les pase la grabación lo hacen con más calma si alguna cosa, para que nos empiece a rendir un poquito. Y mire que ya nos fue, ya van a las 7 y 8. Entonces para que nos vaya rindiendo un poquito el tema, no se preocupen con ese archivo, ya les doy espacio para lo otro. Bueno, el siguiente paso es que vamos a hacer entonces el segundo paso, que es el modelado de datos, ¿cierto? El modelado de datos es el relacionamiento entre las tablas. Recuerden que las tablas se tienen que relacionar, o sea, se tienen que hablar, se tienen que comunicar, se tienen que unir, porque si están todas independientes, entonces yo no voy a poder hacer un trabajo en tiempo real, bien organizado de esto, ¿cierto? Entonces, para eso, yo voy a ir acá al bloque de creación, donde aparece este diagramita de modelo de datos, ¿sí? Mire que dice modelo, y tenemos una ventaja con la herramienta. En otras plataformas como SQL, ¿cierto? Como SQL, como MySQL, Oracle, MongoDB, Bridge, pues una cantidad de bases de datos que puedo mencionar acá. Yo tengo que hacer el paso a paso para conectar las tablas.
Power BI trata automáticamente de unir y relacionar todo el modelo. Simplemente cuando yo hago la extracción, que es el primer paso, transformo los datos, los aplico, él ya está integrando algo. Pero noten algo, noten que la tabla vendedores y pedidos está conectado, pero nos falta conectar una tabla, ¿cierto? Estas otras dos tablas no las voy a conectar, porque estas tablas solamente fueron de apoyo, ¿cierto? Para esta tabla que es la principal de vendedores, porque de vendedores 2019 enlazamos y los agregamos acá, los anexamos, los combinamos como lo acabamos de hacer, y 2020. Si no lo hizo, no se preocupe que eso no los vamos a utilizar. Si tiene los 25 me sirven. Ahora, recuerde que hay dos formas de relacionar. La primera forma es utilizando la tabla de detalles de pedido, que la tengo que unificar con pedidos, y lo puedo hacer desde los tres punticos, que aparece como un ojito y tres punticos, y decir administrar relaciones, ¿sí? Crear una nueva, que es el proceso más, digamos, más detallado. Eso se utiliza cuando voy a forzar, como lo hicimos en clases pasadas, la tabla de países, que la tenía que unir con todas las tablas. Pero como esta solamente se va a unir con esa tabla, yo simplemente puedo arrastrar, ¿cierto? Arrastrar. ¿Qué debo de arrastrar? Debo arrastrar un campo que se repita. Y si ustedes se dan cuenta, el ID del pedido, aquí aparece ID de pedido y aquí aparece ID de pedido 2, porque él no lo coloca igual, ¿cierto? En las tablas, lo voy a arrastrar. O sea que el ID de pedido, detalles pedido, ID de pedido. Mire que lo estoy arrastrando, mire cómo lo estoy moviendo ahí con el mouse, sin soltar el botón. Lo voy a llevar a la tabla de detalles pedido, lo voy a arrastrar, lo voy a llevar a la tabla de pedidos, ID de pedido 2. Lo voy a llevar ahí y él me crea automáticamente una relación, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo en este momento. Y ahí tengo el relacionamiento específicamente de lo que yo necesito, ¿sí? De lo que yo necesito, ¿vale? Ahora, si usted quiere ver las relaciones cómo están, simplemente si la quiere eliminar, le doy clic derecho y le digo eliminar. O si quiero ver cómo quedó conectada y qué relación tienen, sí, si es de uno a muchos, si es de varios a uno, ¿cierto? Así sucesivamente, el relacionamiento, le doy doble clic ahí en esa línea y él me va a mostrar la relación que tiene. El ID de pedido con el ID de pedido 2 me dice que es de varios a uno y que está activa la relación porque eso es una relación en tiempo real. Ok, ¿listo? Hagan ese proceso porque sí necesito que hagan ese proceso porque sí necesito que ese escenario esté todo conectado. Otra vez, recuerden que estamos en el informe, ya hicimos este paso, entramos a relaciones, al modelo. Esta tabla simplemente arrastran ID de pedido 2, ¿vale? Y quedan las tablas conectadas. Voy a aprovechar mientras van haciendo eso, saco un poquito de agua, muchachos. Denme un segundo. Bueno, listo, estamos ok. ¿Quién va atrasado? Todos estamos ahí, todos estamos bien. Bueno, ok. Una cosa me dice. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso que vimos fue, antes de continuar con el proceso, después del modelado de datos, no fue crear la dashboard porque hicimos fue un paréntesis, ¿cierto? Y realizamos un paréntesis donde explicamos las funciones de DAS, ¿cierto? Yo no las voy a volver a explicar, solamente voy a explicar, hacer un ejemplo real, no lo van a hacer ustedes, pero lo quiero mostrar, y es que cuando nosotros estábamos acá en los datos, ¿sí? De cualquiera de estas tablas, recuerden que nosotros podíamos crear unas nuevas consultas o unas nuevas columnas, ¿cierto? Para hacer la funcionalidad con el trabajo de la función DAS.
Recuerden que con la función DAS puedo crear funciones DAS de orden de categorías como son matemáticas, de fecha, de texto. Hicimos un ejercicio inclusive en una clase completa y en otra clase le dimos un poquito de continuidad a eso, ¿cierto? Y realizamos entonces funciones de año, funciones de texto, ¿cierto? Que cambiamos de mayúsculas a minúsculas. Realizamos de una tabla que se llamaba producto poder, que estaba relacionada con una tabla pedidos, poder traer de esa tabla del producto la descripción del producto, porque en la tabla de pedidos que estaba relacionada teníamos el ID del producto, ¿vale? Pero digamos que yo quiero crear de acá desde este marco un ejemplo rápido, pero ustedes no lo van a hacer, pero para que lo tengan presente, crear una nueva tabla, ¿cierto? Que se llame productos. Por ejemplo, voy a crear una nueva tabla y la voy a hacer desde la tabla de detalles de pedido. Porque desde detalle de pedido yo puedo decir que me creo una nueva tabla con el nombre del producto. Recuerden que nosotros habíamos creado una tabla que se llama calendario y esa tabla calendario es de la tabla que era la principal, que sacábamos la fecha y creábamos una tabla con la columna fecha. Aquí voy a crear una nueva tabla para hacer un ejemplo rápido de la función DAS de la tabla de detalles de pedido. Entonces, no voy a crear una nueva columna dentro de detalles de pedido. Voy a crear una nueva tabla, ¿cierto? Que me crea un nuevo archivo. Mire que me sale aquí ya automáticamente tabla. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a colocar el nombre de tabla productos, ¿sí? Recuerden que la función DAS siempre empieza con el nombre de la columna o el nombre de la tabla, luego el igual, y voy a utilizar una función DAS, esta no la había explicado, esta para extraer de la tabla detalles, y recuerden la estructura, nombre de la tabla, nombre de la columna, igual la función DAS y luego la tabla a la que voy a utilizar para que me haga ese trabajo. Voy a utilizar de la tabla detalle, perdón, voy a traer detalle pedido de esta tabla en nombre de producto, ¿sí? Voy a seleccionar y si le doy Enter, automáticamente me va a crear una tabla con ese nombre, ¿sí? Mírala, acá ya está. ¿Sí? Mírela, aquí la voy a mostrar. Ahí cabe quedar una tabla que se llama productos y con la columna con el nombre del producto. Inclusive si me voy al modelo, mire que también me va a aparecer, ¿cierto? Me va a aparecer la tabla como tal. La voy a eliminar. Mire, la estoy eliminando desde el relacionamiento. Y mire que aquí tampoco ya me va a aparecer. También la puedo eliminar desde aquí y hago la inversa. Aquí tampoco ya me va a aparecer. ¿Sí? Un ejemplo, un ejemplo. Ahora, después de hablado de las funciones DAS, ¿sí? Entonces empezamos a crear las dashboard. Pero para la creación de dashboard, lo que hicimos primero fue en clase pasada realizar un ejemplo, ¿sí? Realizar un ejemplo en tiempo real de cada uno de los, sirvió como teoría y con un ejemplo con otro proyecto que realizamos ya de las visualizaciones, ¿sí? Entonces, hablamos de gráficos de barras, hablamos de gráficos lineales, hablamos de gráficos de embudo, de circulares, de anillos, hablamos de gráficos de mapas coropléticos, ¿cierto? Hablamos de tablas, de matrices, ¿sí? Y hay algunos que los dejé para que fuéramos haciendo la realización el día de hoy y para un trabajo que entonces vamos a hacer los reportes. Entonces, aprendimos la teoría de cómo hacer una visualización, hicimos el ejemplo uno por uno de cada una de las visualizaciones, pero hoy vamos a empezar a hacer los reportes con las visualizaciones y con toda la implementación entonces de todas las herramientas como ello. O sea que hoy vamos a iniciar, hoy no terminamos, este es el proceso más largo porque es la parte de diseño. Cuando hablamos de diseño, es hacer una maquetación y es crear un informe con un panel que cuando yo ya esté presionando los botones y que a eso se le conoce como dashboard, ya sea muy funcional. Un ejemplo rápido por acá, les voy a mostrar, creo que por aquí lo tengo. Un ejemplo rápido es que, por ejemplo, lo que vamos a hacer ya con los gráficos y todo, si me abre pues la imagen, es que yo voy a tener un reporte de este estilo, ¿cierto? Un reporte de este estilo ya con logo, con todo ya más organizado, todo más estructurado.
No me cargó la imagen. Ahora sí. La idea es crear entonces un informe que cuando yo le dé clic en este cuadro de ventas por ciudad, este panel y estos gráficos con todos, mire que aquí gráficos de barras o de columnas, gráfico de mapa, ¿cierto? Gráfico de dispersión y algunos, digamos así, unas tarjetas que llamamos así. Y mire que hay unos botones para ver, por ejemplo, el 2016, el 2017, el 2018, tiene un logo, ¿cierto? Entonces ya estoy mostrando como un informe y un cuadro que va a tener una expectativa. Ese es un reporte que yo puedo entregar dentro de uno de los paneles, ¿cierto? Entonces vamos a aprender a hacer eso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a descargar en tiempo real un logotipo de cualquier empresa para que hagamos el ejemplo y para que vayan viendo otras funcionalidades que yo puedo utilizar para ir creando como esa maquetación o ese diseño como tal. Entonces voy a entrar acá, logotipos, PNG, voy a buscar a ver qué empresa escojo hoy. Imágenes. Bueno, vamos con Coca-Cola. Vámonos con Coca-Cola. Buscamos Coca-Cola. Clic derecho, guardar imagen. Logo Coca-Cola, sí. Voy a guardarla en imágenes. Listo. Bueno, entonces, mire lo que voy a hacer acá. Lo que voy a hacer acá es que yo no voy a utilizar estas visualizaciones, porque ustedes dieron cuenta en la clase pasada, utilizamos estas visualizaciones para hacer gráficos, ¿cierto? Gráficos, mapas, algunos campos. Pero voy a utilizar en la parte de arriba, inicio, insertar, voy a utilizar estas propiedades, ¿cierto? Yo desde aquí puedo agregar una nueva página que me va a agregar aquí como una nueva hojita para hacer enlaces con otras herramientas que ya hemos visto en clases pasadas. Yo puedo agregar un nuevo objeto visual, ¿cierto? O puedo agregar unos objetos visuales en algunas aplicaciones o desde unos archivos locales o en una intranet. Puedo organizar algunos elementos que son con unas propiedades un poquito más avanzadas, como son los elementos influyentes, los esquemas jerárquicos para organizar unos diagramas específicos de cómo se debe entregar un proceso. Esto sirve mucho para los que trabajan en control de calidad, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros ejercicios prácticos o todo lo que es por decirlo así, la inteligencia artificial que llamamos nosotros para otros procesos más especializados, la organización inteligente y otras herramientas que pueden utilizar desde Power Automate, ¿cierto? Las Power Ads, ¿cierto? Informes paginados para ver una versión más especializada, ¿sí? Pero miren que aquí, en esta parte de acá, puedo utilizar algunos, ¿sí? Digamos así, elementos que es como lo que ustedes hacen en Word, en PowerPoint y en Excel para poder utilizarlos en este panel o en este lienzo como tal, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que estos son más dinámicos y estos son más estáticos, ¿cierto? Eso es como una diferencia. Estos son dinámicos y estos son estáticos. Por ejemplo, yo puedo crear un cuadro de texto aquí normal y colocar el nombre de la empresa, en este caso Coca-Cola, ¿sí? Seleccionarlo, cambiar el tipo de letra, ¿sí? Cambiar un tipo de letra como tal, ahí, otra vez, qué pena. Colocar el tamaño de la letra, cambiar el tamaño de la letra, cambiar el color de la letra, ¿sí? Colocarlo en negrita y así, por ejemplo. O puedo hacer algo que hice ahí, recuerde que yo simplemente lo doy en los tres punticos, es muy parecido a lo que hacemos con las visualizaciones, o simplemente lo que voy a hacer acá es buscar la imagen, el logotipo de Coca-Cola que acabé de descargar y colocarlo acá, ¿cierto? Yo desde acá puedo hacer varias cosas con este marco, ¿cierto? Ampliarlo, ¿sí? Minimizarlo, ¿sí? Entonces puede ser el logo de su empresa, inclusive ustedes pueden empezar a hacer un ejercicio para ahí empezarlo a proyectar con los proyectos de su empresa como tal, ¿vale? Ahora, ¿qué más voy a hacer yo acá? Mire que ya tengo un logo, voy a agregar una forma, ¿sí? ¿Para qué una forma? Para separar ahí como
digamos, el espacio de lo que va a ser este primer panel, que va a ser como el menú, ¿cierto? El menú muy parecido a un menú que puedo utilizar. Hay diferentes formas de crear menú, ¿vale? Entonces, mire que coloqué un marco, pero si notan tiene un color de relleno azul. Note que automáticamente me coloca, ¿sí? El formato de la forma, ¿sí? En las visualizaciones como tal, voy a darle un clic por fuera. Recuerden que se hace desde el rodillito, pero cuando yo selecciono, me va a aparecer esto. Inclusive, noten que en la parte de arriba también se me activa como en Excel dos formatos, ¿vale? Por ejemplo, mire que rellenar está de color azul. Yo le puedo cambiar el color o simplemente desactivarlo, ¿cierto? Mire que está activado, simplemente desactivarlo como tal, ¿sí? Bueno, entonces, hagan ese primer paso. Hagan el primer paso y vamos a hacer un marquito así sencillo. Hoy vamos a hacer algo muy sencillo y después lo vamos modificando y lo vamos colocando un poquito más avanzado. Coloquen cualquier logo, si quieren el de la empresa. Háganle que les doy por ahí 2 o 3 minuticos. Son las y 22 hasta las y 25, ¿está bien? Coloquen el logo de su empresa, un logo que quieran utilizar. Si quieren colocar el de Adidas, el de Nike, el que quieran. Coloquen un loguito y coloquen un marco. Mire que solamente descargué un logo desde una página web en tiempo real y utilicé una forma que es un rectángulo y a ese rectángulo lo que hice donde decía rellenar, que estaba activo, lo dije desactivar. Hagan ese primer pasito para que le demos continuidad. Bueno, listo. No se preocupe que si no, todavía no van ahí como, mientras van buscando la imagen y todavía no van ahí como con este mismo fin, yo enseguida les doy otro espacito para que sigamos continuidad. Mire lo que voy a hacer después de esto. Voy a agregar un cuadro de texto y voy a colocar seleccionar filtros. Dos puntos. Lógicamente, esto tiene que ir de un color muy parecido a este rojo, ¿sí? Le voy a decir acá más colores. Mire que aquí cuando me sale el tipo de letra, así como el formato más colores, me sale la paleta de colores y voy a tratar de encontrar un color rojito que sea semejante al de Coca-Cola. No va a ser igual, ¿sí? Lógicamente, porque tengo que buscar el código de eso, pero sí lo va a hacer un poquito parecido. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra, lo voy a colocar en negrita y lo que voy a hacer, bueno, vamos a buscar un color que sí me quedó un rojo muy diferentísimo. Utilizar este se parece un poquito más. Bueno, y lo que voy a hacer es que voy a arrastrar desde los 3 punticos, voy a arrastrar acá, ¿cierto?
fue muy grande la letra, la voy a disminuir un poquito, la voy a dejar por ahí en 18. Y ahora sí me... Ahí, ¿sí? Vale, otro poquitico que todavía lo estoy viendo como muy grande. Ahí, sí, listo, ahí. ¿Vale? Mire que estoy empezando a hacer como una estructura para crear un reporte. Ya con lo que hemos visto y con todo. Y hasta este momento hemos hecho casi un resumen completo de lo que hemos visto en varias clases. Muy rápido, sí, sí, pero las otras clases lo hemos hecho proceso tras proceso, pero ya vamos acá y ya vamos creando el reporte. Ahora, si no van acá, enseguida les doy el espacio para que hagan lo que voy a hacer. Ahora mire lo que voy a hacer. Vamos a hablar de un segmentador de datos, ¿sí? La segmentación de datos lo que nos va a hacer es ayudarnos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con la dashboard en tiempo real, cuando hicimos el trabajo de Excel con la pizzería, que segmentábamos los datos por países, ciudades y, por decir así, hacer unos filtros cruzados, unos filtros avanzados, ¿cierto? Para hacer eso, le voy a dar clic en segmentación de datos, ¿sí? La segmentación de datos está debajo del mapa, me aparece como una tabla con un embudo y necesito llevar unos datos, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a llevar de la tabla pedidos, vamos a llevar el segmento. Hay varias formas de hacer esto, ¿cierto? Yo puedo coger y llevarlo al segmentador de datos. O segmento, lo voy a llevar aquí. Mire que solamente me aparece un campo, a este campo como tal. ¿Sí? Y aquí me aparece. Ahora, si yo quisiera que esto se vea un poquito más grande, entonces recuerde que yo ya voy a utilizar el rodillo de pintura. ¿Sí? Con el rodillo de pintura yo puedo empezar a organizar esto, ¿cierto? De diferentes maneras. ¿Sí? De muchas maneras. Puedo empezar a utilizar todo esto, ¿sí? Los encabezados, ¿sí? Los bordes, espera que por aquí general, ¿cierto? Colores de esquema, la orientación, la posición. Enseguida vemos algo que les voy a explicar acá, que esto va a ser muy importante para que lo tengan presente, los controles de selección, título, ¿sí? Elementos, color de la fuente. Ya es empezar a organizar, ¿verdad? Tipo de letra, el tamaño, para decirle que sea más grande, que sea un poquito mejor, ¿cierto? Mire que ahí lo estoy aumentando, ¿sí? Inclusive yo puedo colocarle un color de fondo a esos elementos, cambiar el tipo de letra, el encabezado que dice segmento, mire que ya quedó muy grande este, el título quedó muy encabezado. El nombre se llama segmento, yo le puedo cambiar el nombre del título a esto. ¿Sí? Que mire que me aparece PX porque es un campo que estamos utilizando. Yo lo puedo aumentar, vamos a colocarlo un poquito más grande que el otro, de 16, ¿sí? ¿Vale? Ahora, voy a ampliar un poquito de esto para que vean algo, ¿cierto? Yo puedo maximizar esto, pero es para que vean algo. Yo puedo filtrar acá o puedo seleccionar acá. Pero yo también puedo hacer algo como se hace en los filtros en Excel, ¿cierto? En los filtros en Excel, por ejemplo, me sale seleccionar todos. ¿Cómo hago eso? Entonces, cuando selecciono, tienen que tener en cuenta que eso tiene que estar seleccionado, el segmentador de datos. Le voy a dar un clic por fuera, ¿sí? Mire que si le doy un clic por fuera, ya no me va a mostrar los detalles del segmentador. Tiene que estar seleccionado el segmentador, ¿sí? Y si yo, bueno, aquí seleccioné uno. Si yo le doy clic a ese segmentador y le doy clic en el rodillo, ¿sí? Voy a ir a controles de selección. ¿Qué significan los controles de selección? Los controles de selección aparece selección única desactivada
o selección múltiple. Selección múltiple es que puedo seleccionar varios, ¿cierto? Y selección única es que solamente puedo seleccionar uno, ¿cierto? También me muestra algo que se llama mostrar opciones de selección. Está desactivado, por ejemplo, le voy a dar clic ahí en activar y noten que yo ya puedo seleccionar todos, ¿sí? Mire que está desactivado, ahí lo desactivé nuevamente y lo puedo activar, seleccionar todo. O también puedo decirle que me muestre selección única, ¿sí? Cuando le digo selección única, mire que ya no me aparecen como cuadros, sino como círculos y yo ya puedo seleccionar alguno de los campos como tal. Ustedes ya miran cómo se hace. Nuevamente, cómo se hace eso y cómo hemos hecho el proceso, lo voy a quitar para volver a hacer la explicación para que ustedes lo agreguen porque enseguida lo vamos a utilizar. Entonces voy a utilizar segmentador de datos. Me voy a ir para la tabla de pedidos y en la tabla de pedidos voy a llevar el campo segmento. Recuerde que yo lo puedo traer acá. Mire que lo arrastré. Me aparece eso, por allá se ve muy lejos. Lo que voy a hacer es que voy a darle, mire que está seleccionado. Lo único que he llevado es el campo segmento de la tabla de pedidos. Aquí a segmento y ahí está, aparece consumidor, empresarial, oficina en casa. Voy a darle en el rollito de pintura, al encabezado. Le voy a aumentar el tamaño, yo lo coloqué en 16 y a los elementos también les voy a aumentar el tamaño, yo lo coloqué en 14. ¿Sí? ¿Ok? Luego de eso, mire que en este momento hemos hecho solamente encabezado, aumentamos el tamaño de la letra del encabezado, la fuente, y elementos, aumentamos el tamaño de las fuentes. Ahora, en controles de selección, yo puedo activar selección única, si yo quiero, o puedo darle activar, mostrar opciones de selección, ¿sí? Para seleccionar uno o para seleccionar todo. Usted quiera lo puede emplear. Usted ya mira cuál es el que le es más funcional para usted. Por ejemplo, el fondo, el, el link que dice fondo, le puedo colocar un fondo, como es de Coca-Cola, vamos a colocarle un color de rojo y vamos a colocarle una transparencia, ¿sí? A ver cómo se nos va viendo ahí. Sí. Claro que no me gusta mucho, no, vamos a dejarlo sin color, a lo blanquito mejor, ¿vale? Pero también le puedo colocar un color de fondo, ¿cierto? Mire cómo puedo empezar a organizar eso. Entonces agreguen esa segmentación de datos y hagan pues más o menos el proceso como lo que estoy haciendo. ¿Sí? Vamos a agregar dos segmentadores de datos. Primero uno con el campo segmento y vamos a agregar otro segmentador de datos. Mire que vamos a hacer dos para que agreguemos la región, otro con la región. Y a la región vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Tengo seleccionado rodillo de pintura. Por ejemplo, este lo vamos a dejar con selección única, ¿sí? Elementos, vamos a aumentar el tamaño de los elementos. Vamos a colocarlo igual que el otro, 14. Yo siempre trato de estandarizar todo. Y el encabezado, igual también, el tipo de letra y el tamaño, 16. Este sí lo subimos a 16 porque es como el título. Miren que ya tengo dos segmentos. ¿Vale? Le voy a cambiar el color del título, el encabezado. O sea que seleccione el segmento y en el rodillito le voy a colocar un color rojito para que me quede muy parecido a este, ¿cierto? Vamos a ver si lo puedo colocar negrita. Ay, no me da para colocar la negrita acá. Vamos a hacer un poquito más fuerte. Y voy a hacer lo mismo con región. Me voy para el rollito de pintura, le digo encabezado y voy a utilizar este color. Listo. Ese.
pintura, encabezado, yo creo que ese no fue, yo creo que es este sí es. Listo, ahí tenemos. Ahora, mire lo que voy a hacer. Entonces, para en un momento que yo ya les doy el espacio enseguida para que lo haga. Mire lo que voy a hacer. Voy a llevar este cuadro acá. Pero noten que la línea divisora, por eso coloqué esa forma, mire, porque es la clave de colocar ese marco, es para identificar hasta dónde puedo llegar yo con los elementos del menú. Noten que el segmento, este primer segmento o ese segmentador de datos que es de la tabla pedidos, que llamamos segmento, ¿cierto? Se me está pasando. Entonces hay una forma muy efectiva de hacer algo con los segmentadores. Y es que en la parte de arriba del título aparece un borradorcito y al lado aparece una flechita. Una flechita como si fuera una lista desplegable. Ojo, no son los tres botones de arriba que aparece como un embudo, uno que es como para maximizar, ¿cierto? Volver al informe, ¿no? Ni los tres puntitos. Es ahí como donde está el título que dice segmento, aparece, si usted se para ahí con el mouse, todavía no le he dado clic, aparece un borradorcito y aparece una flechita. Si yo le doy clic en esa flechita, mire que me aparece que me lo puede mostrar en lista, o si yo quiero me lo puede mostrar como un menú desplegable. Entonces mire que ya va a ser más fácil para adecuar, ¿cierto? Para mí ya va a ser más fácil de adecuar porque yo ya voy a tener una lista desplegable, ¿cierto? Ahora, este segmento ya sí lo voy a colocar acá, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con la región. Le voy a dar clic aquí en la flechita, le voy a decir menú desplegable, ¿sí? Voy a adecuarla y la voy a llevar acá. Voy a cambiar algo del segmentador de controles para que me quede igual de este segmento. Le voy a decir que no sea de selección única, sino que me tienen dentro de los controles de selección. Mire que tengo seleccionado el segmento, estoy en el rodillo de pintura, le voy a decir que me active mostrar todas las opciones, ¿cierto? Para que me la muestre de esta manera. Bueno, ahora, lo que voy a hacer es algo que ya hemos hecho la clase pasada, y es que debajo de este marco voy a empezar a agregar, digamos así, varias visualizaciones, ¿cierto? Como un ejemplo en tiempo real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver digamos así, unos objetos visuales que no habíamos visto en la clase pasada. Como por ejemplo, la tarjeta. Hay dos tipos de tarjeta. Tarjeta única, que nos trae solamente un valor en número, y una tarjeta con varias filas. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces voy a agregar una tarjeta, esa sí la voy a colocar aquí debajo del marco, ¿sí? Y en esta tarjeta lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la tabla de detalles de pedido y voy a buscar, vamos allá a las ventas. En detalles del pedido voy a llevar las ventas y ahí me va a traer un dato en tiempo real, ¿sí? Ahora, yo a esta tarjeta le puedo cambiar varias funciones, como por ejemplo,
colocarle un borde, ¿sí? Para que se me vea igual. Como lo que hemos realizado, aquí lo voy a activar y le voy a colocar un colorcito al borde, este. Y mire que le estoy colocando el color del borde y también le puedo cambiar el color como digamos así, a la fuente y todo para que me vaya trayendo, ¿sí? Si yo empiezo a hacer acá, que me muestre las ventas del consumidor, ¿sí? Esos campos tienen que cambiar, ¿sí? Porque mire que tenía seleccionado todos. O si yo le digo aquí que solamente me muestre cómo son las ventas del consumidor de un país especial, por ejemplo, Asia Central, él me debe mostrar cuántas son las ventas de ese segmento y en esa región como tal. Ya empieza a ser un poquito funcional nuestro reporte, ¿cierto? Y ya se empieza a incrementar unos cambios según de lo que yo vaya seleccionando. Y mire que se va volviendo como una especie de página, por decirlo así, de página web, ¿cierto? Donde yo voy haciendo una estructura paso a paso. Si quiere agregar una tarjeta, ahí debajito de esto, si ahí lo van haciendo. Y dentro de esta tarjeta, que es esta que tengo acá, que es la que está al lado del medidor, agregan de la tabla pedidos al campo ventas y ya pueden ir haciendo pruebas. Y si ustedes quieren, le colocan un borde. Si recuerden que para colocar bordes ya tienen que ir al rodillo y así sucesivamente. Ahí les voy a dar un minutico más para que todos se pongan ahí como al día con eso. Bueno, yo voy a agregar una tabla, ¿sí? Vamos a agregar una tabla para que hagamos unos ejemplos con las tablas y las matrices y hagamos también el resumen y la retroalimentación de ese tema también. Entonces, recordemos que para la tabla, ¿sí? Selecciono la que queda ahí al lado del cimentador de datos y vamos a llegar a los siguientes campos. Miren que no solamente me parece un valor, ¿cierto? Recuerden que yo también los puedo arrastrar acá al objeto visual, pero yo voy a ir a ver qué cogemos de aquí. De la tabla vamos a llevar la categoría. Mire, yo puedo llevar la categoría acá, ¿sí? Y él mismo me la coloca ahí de primero, ¿sí? Vamos a agregar tres campos dentro de la tabla, o sea que en valores, categoría de primero, vamos a llevar ventas, llevemos ventas, ¿ok? Llevemos el costo del producto, llevemos el costo del producto acá abajo, vamos a hallar más campos y llevemos el costo de envío. Listo. Ahora, igual. Mire lo que voy a hacer. Mire entonces cómo voy modificando todo. Entonces, acá en este momento tengo una tabla de la cual se ve pues muy lejos, ¿cierto? Yo necesito ampliarla un poquito. Es más, la voy a subir para acá para que me quede al lado de la tarjeta. ¿Sí? Acá. Y la voy a ampliar un poquito. Entonces lo que voy a hacer es darle clic acá en el rodillo y voy a empezar a organizar todo, ¿cierto? Voy a empezar a organizar todo. Encabezado de columna, ¿sí? Y yo quiero cambiar el tipo de fuente, ¿sí? El estilo, general, todo. Voy a ampliar un poquito aquí. Valores, en valores. Ah, bueno, mire algo tan bacano que tienen las tablas. En valores tengo algo que se llama esquema, ¿cierto? Donde puedo empezar a organizar qué es lo que quiero que me muestre. Pero también, aumentar esto. Más, mire que me va a tocar ampliarlo. ¿Ok? Encabezado, sí me quedó muy
Trae rodillo, encabezados de columna, vamos a aumentar el tamaño también. Vamos a tocar ampliar la 14, 16, ok. Sí, también puedo cambiar el color al el encabezado, rodillo de pintura, encabezado, colocarle este color. Voy a mostrar algo, pero también hay algo muy bacano con las tablas. Esperen, yo lo busco, la cuadrícula. Bueno, no encuentro acá el estilo. Ah, sí, es acá. Es en estilo. En el rodillo, si le dan clic en estilo, aquí aparece valor predeterminado. Yo puedo decirle que el encabezado sea en negrita, ¿cierto? Y cambiar el color. Voy a cambiar el color de fondo, el color del esquema. Bueno, mire que tengo seleccionado la tabla. ¿Qué he hecho hasta el momento? Por si lo quieren hacer. La tabla, mire que coloqué los siguientes campos. Todo de la tabla de detalles de pedidos, llevé la categoría. Mire que van en orden inclusive en las columnas. Las ventas, ¿sí? Costo del producto y costo del envío. Si yo cambio acá, todo esto debe funcionar, ¿sí? Vamos a pasarnos a empresarial y vamos a cambiarnos de región. Centroamérica. Sí, debe cambiar. Yo aquí tengo algo que debo organizar un poquito más, ¿cierto? Puedo cambiar los colores para que sea bien bacano, pero yo todo lo puedo hacer aquí seleccionando la tabla y organizándolo acá a través de la cuadrícula como tal, ¿vale? Sí. Pueden hacer una prueba de algo normal, pueden agregar un gráfico de mapas, ¿vale? Un gráfico de mapas y, por ejemplo, llevar la región. No, región no, vamos a llevar el país para que empiecen también a ver algo ahí de la funcionalidad. Vamos a hallar país a ubicación mejor acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo para organizar como los países para que sean en colores dependiendo cómo lo estemos centralizado. Y aquí si yo ya cambio, oficina en casa, y cambio de país, África Central, él me debe llevar al mapa ahí de África Central, ¿cierto? Ya empezamos a tener algo un poquito más funcional. ¿Listo? Ya es que vayan practicando y vayan organizando acá. Lo que me interesa a mí hasta el momento es que hayan creado este encabezado, ¿sí? Ya después vamos a ir modificando una dashboard en la cual les vamos a ir agregando otros botones y otras funcionalidades y otros objetos visuales que nos van a ayudar a hacer para un análisis un poquito más detallado y después ir organizando y enlazando actualizaciones de otros archivos y otras tablas para que se unifiquen al proyecto
y podemos hacer algo, por ejemplo, de crear, por ejemplo, unas métricas de resultado, unos KPIs, para hacer un paralelo y una integración como tal. Bueno, espero les haya parecido muy interesante la clase de hoy, muchachos. Espero hayan aprendido mucho. Recuerden que hoy hicimos un resumen general y aplicamos una nueva empalme con algunas nuevas funcionalidades, por ejemplo, con los elementos estáticos. Y mire que aplicamos muchas partes de formatos para organizar, para que se me vaya viendo como el tono de la marca y el estilo de lo que quiero hacer con la dashboard, con el panel y el proyecto como tal. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda al respecto. No, profe, muy valiosa la clase, muchas gracias. Recuerden que esta clase queda grabada, mañana la estoy compartiendo, porque mientras renderizo y toda la descargo, para crearla en un enlace, entonces mañana la estoy compartiendo, mañana se las mando ahí por el grupo de WhatsApp. Ustedes le dan clic en el enlace y ya van a poder ver el videito, para que lo tengan ahí, por si quieren retroalimentar, porque ya lo vean con más calma y practiquen y vayan practicando. Y si lo quieren hacer con los trabajos propios de lo que hacen en el día a día para los proyectos de las empresas o de lo que estén realizando, también lo pueden hacer, muchachos. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Sergio, muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente. Una feliz noche para Profe, todos. muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Profe, gracias, buenas noches. Igualmente.